Si la colaboración es el gen nuclear de los clústeres, la colaboración, el diálogo y el debate van a estar presentes en las dos próximas intervenciones de esta jornada. Las dos tienen formato de mesa redonda. Comenzamos por la mesa redonda titulada Innovación e Investigación Empresarial. Participan en ella don Javier Ruiz Poza, presidente del Clúster de Salud de Aragón, Arahealth; don José Antonio Briz, presidente del Clúster de Alimentación de Aragón; don Isaac Navarro, presidente del Clúster del Uso Eficiente del Agua, CINAE. Como moderador, una persona con un gran bagaje de experiencias en el mundo de la innovación, don Ángel Fernández Cuello, director gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, ITA Innova. Buenos días, Isaac. Buenos días, Javier, José Antonio. Sois unos empresarios muy generosos porque os habéis sentado aquí con nosotros en la jornada de los clústeres, no para hablar de vuestro libro, sino para hablar de la presidencia, ¿no?, que ejercéis desde estas entidades. Entonces, la mesa redonda la vamos a estructurar pues haciendo unas preguntas. Todos compartís una base de conocimiento en la que, podríamos decir, se encuentra presente, merced a una iniciativa que hubo no hace tanto tiempo por parte del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación de incorporar a la universidad a los clústeres. Vosotros sois los de más reciente creación. Los de la mesa que viene después, pues yo recuerdo que los centros tecnológicos, como el Instituto Tecnológico de Aragón, estuvieron impulsándolos desde un inicio y también forma parte de la base de conocimiento. Por caracterizar un poco lo que es un clúster, se ha nombrado la palabra colaboración, es decir, no hay una relación clientelar. Aquí no se junta la gran empresa con el proveedor para ver qué le puedo sacar, ¿no?, aprovechando que estoy compartiendo con él un espacio, una asociación, sino más bien todo lo contrario. Se trata de que todos juntos se pueda generar riqueza. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que me contestarais, básicamente es cómo pensáis que... Uy, perdón, la espalda, me duele mucho. Voy a coger otra postura. ¿Cómo pensáis que podéis contribuir a que la innovación llegue de mejor manera a lo que sería la pequeña y mediana empresa que forma parte del tejido de vuestro clúster? No sé quién quiere empezar. José Antonio mismo. Vale. Nosotros hace 5 años, a través de la Asociación de Industrias de Alimentación, decidimos que el clúster era el ecosistema más natural para poner de acuerdo empresas pequeñas, grandes y sacarlas del entorno que viven día a día, porque no tenemos que dejar de vista que el sector agroalimentario está atomizado por la región y las empresas son de un tamaño muy pequeño, 8 de cada 10 tienen menos de 10 empleados, y eso es muy difícil imbuir que la innovación que es. Entonces creímos en el clúster a través de 3 pilares, que es conocimiento, cercanía de la empresa, que es muy importante, conocer qué hace y qué quiere, cuáles son sus necesidades. También vigilar qué se está dando en el mundo, por eso el clúster es una función fundamental, el vigilar qué tecnologías hay, en qué se puede innovar, qué podemos hacer para facilitar ese conocimiento a nuestras empresas. Y la tercera pata muy importante es poner de acuerdo. A lo largo de la presentación de esta mañana se ha hablado. Para mí, el factor fundamental que necesitamos es ponernos de acuerdo a las empresas. Aragón somos una tierra individualista, pero yo creo que los clústeres es totalmente contrario. Poner de acuerdo universidades, empresas pequeñas, empresas grandes tractoras, tanto regionales, nacionales o internacionales, es lo que nos da la excelencia a las empresas. Colaborar y buscar proyectos de gran envergadura para poder salir, y la innovación es el vehículo. O sea, una empresa que no innove tiene los días contados. Yo creo que es el camino a seguir. Gracias. Isaac, por favor. Sí. Bueno, desde CINAE, el Clúster para el Uso Eficiente del Agua, nosotros pensamos que la mejor forma de apoyar a nuestros socios en que tengan competitividad es con la innovación, ¿no? Entonces, apoyamos sobre todo a las pymes a que innoven. Para eso tenemos en nuestro clúster todos los grupos de interés necesarios para la innovación. Tenemos centros tecnológicos, tenemos la universidad, tenemos grandes corporaciones, pero también tenemos muchísimas empresas pequeñas con ideas muy innovadoras, con proyectos muy interesantes, pero quizás por separado entre ellos mismos no son capaces de generar ese avance tecnológico, ¿no? Entonces, el clúster sirve de cohesión entre estas pymes, sus ideas, sus tecnologías, para poder innovar de una forma en sinergia, ¿no? Esto es muy importante porque aunando
las tecnologías y conocimientos de los diferentes pymes, se consiguen proyectos muy innovadores, ¿no? Ejemplos tenemos muchos, pero por ejemplo el último que hemos hecho es una empresa que había desarrollado una tecnología de depuración muy eficiente, ha conseguido que de esos purines se obtenga un agua y se pueda utilizar para riego, y a partir se ha hecho también un análisis eficiente de energía y todo eso se ha validado. O sea, son proyectos que uniendo diferentes empresas se ha conseguido algo mucho más importante que por separado. Gracias. Tenemos algún ejemplo de pequeña y mediana empresa. Sí, bueno, Arahealth, se ha visto en una de las transparencias, tiene 35 socios, de ellos 28 son empresas y 20 son pymes. Entonces, se caracteriza Arahealth por la multivariedad sectorial que hay, porque se mueven en 4 subnegocios, pero esa propia misma composición nos ha dado muchas oportunidades a realizar proyectos de innovación, y sin duda alguna el estar calificado como agrupación empresarial innovadora pues nos ha servido de mucho para tejer esos proyectos, de los que voy a poner un par de ejemplos, uno de producto y uno de servicio, dentro del sector salud muy variado. Como producto tenemos uno de la validación por parte de una universidad de una silla dinámica quirúrgica que a través del Departamento de Ergonomía de la universidad ha sido validado y se hizo como proyecto AEI, en cuanto a producto. Y en cuanto a servicio, dentro de una empresa que tenemos de servicios sociosanitarios, realizó un proyecto con la otra universidad que validó y protocolizó un servicio para el bienestar y la mejora de la calidad de vida en la tercera edad. Ambos dos han sido admitidos como AEI. Y por resumir un poco tu pregunta, en cuanto a las pymes, lo que se consigue con una iniciativa clúster básicamente son dos cosas, que una de ellas es acercar los centros de conocimiento a esas pymes, obviando un poco el problema de la economía española del tamaño, probablemente ellas solas no lo conseguirían hacer, y el iniciar a las pymes en una estrategia de innovación como inicio, ¿no? Entonces el meterse en un proyecto de este estilo. Y luego para el resto de las empresas, las que no son pymes, pues es muy buena la iniciativa Cluster porque les hace llegar las ayudas ahí, todas, a las pequeñas y a las medianas, en proyectos colaborativos. Y por otro lado se crea un foro de opinión y una corriente de innovación muy interesante, pues que eso sí que se aprovechan todos, pero quizá sean las pymes las que más, y además son las que más lo necesitan. Pequeña empresa, escasos recursos, muchas amenazas, pues se encuentran en la colaboración. Podríamos resumir esa vía para la innovación o la riqueza a través de la innovación. Fue en el año 2007 donde se creó el registro, ¿no?, de agrupaciones empresariales innovadoras. Ahora quedan, de las casi 400 que llegaron a haber, poco más de 90. Una de las razones principales es que se ha pedido que sus miembros agrupen en torno a un sector industrial un determinado porcentaje en términos de PIB. Al mismo tiempo, has mencionado unas ayudas, que son las ayudas de AEIS, que es un sistema competitivo. Entonces, uno podría ver los diferentes clústeres como organismos que están obligados a competir para acceder a una determinada financiación. Sin embargo, lo que parece lógico, y es lo que os quería preguntar, es que si existe la posibilidad de colaboración entre clústeres, ¿no? Lo que llamaríamos, si los clústeres están en un entorno sectorial, pues esa colaboración cross-sectorial, si existe o no existe. Y sigo ahora por aquí, para cambiar el orden. Bueno, sí existe, y en el sector de sanidad más. Y me explico. El sector de sanidad está muy influenciado por lo público, y lo público todos sabemos que tiene problemas de sostenibilidad. Esos problemas de sostenibilidad pues están obligados en corregirse, y ahí desde el ámbito privado, que también lo existe en sanidad, surgen verdaderas acciones cross-sectoriales. Una clarísima es con las nuevas tecnologías, con las TIC, ¿no? Por poner algún ejemplo, incluso ya se han creado denominaciones comunes de lenguaje, o sea, denominaciones aceptadas de lenguaje, como es el término e-health, que se refiere a todo lo TIC relacionado con salud, absolutamente todo, y luego el m-health, im-health. El im-health sí que está más vinculado
a dispositivos tipo smartphones o wearables que registran indicadores a niveles personales, ¿no? Entonces, el sector TIC y el sector salud están absolutamente condenados a entenderse. Y por poner un ejemplo de una colaboración que hemos hecho también ahí en nuestro clúster, es una colaboración entre un proveedor de tecnologías con una empresa de validación de datos para un proyecto de telemonitorización de pacientes por un hospital. Este hospital buscaba el telemonitorizar a los pacientes recién dados de alta para controlar, una vez que están en el domicilio, todos los indicadores y ver esa evolución de la enfermedad. Y entonces, con el proveedor de tecnologías y con la universidad que ha hecho todo el tratamiento de datos, se ha cerrado un proyecto que luego, cuando hablemos de Industria 4.0, se calificó como Industria 4.0. José Antonio, esa innovación, esa cross-sectorial que hemos nombrado así. Desde nuestro clúster de alimentación, los alimentos saludables es una preocupación constante, no solo nuestra, sino de la sociedad y de las empresas que forman el clúster. Los alimentos saludables, siempre hablamos de que podemos ayudar a la sociedad o a producir para que las personas nos sintamos mejor conmigo mismas. Tenemos un proyecto desde hace 2 años de revalorización de sus productos vínicos y hemos conseguido una sustancia que estamos trabajando desde hace 2 años, ya lo estamos poniendo en función de alimentos, que baja la hipertensión. Yo creo que no quiero alarmar a nadie, pero es un factor muy importante que en un producto aragonés pudiéramos poner productos que bajasen la tensión de una forma natural. Bueno, esto como todo hay que ilusionarse, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Yo creo que es un buen camino que tenemos que seguir, no se hace en un año, la investigación y la innovación no se consiguen en 2 días, pero nosotros seguimos por ese camino. Y hay otro factor que nos preocupa mucho, que es el agua, el gran recurso que todos necesitamos. Y para ello estamos haciendo una colaboración con drones para ver el estrés hídrico de los cereales. Entonces, para regar eficientemente y no utilizar el agua de una forma inadecuada. Y también con el tema de drones, ver las enfermedades que pueden detectar anticipadamente según qué cultivos, que luego nosotros los transformamos en nuestras empresas y llegan al consumidor. Esas son un poco las 2 líneas que estamos trabajando desde el clúster. Esto de los drones lo habéis hablado con... Sí. ¿Lo habéis hablado con los de AERA? Sí, vale. es un proyecto conjunto. Como no están aquí. Ajá. Isaac. Nosotros también hemos colaborado con el clúster Tecnara, tenemos un acuerdo de hecho de colaboración con el clúster de las TICs porque el uso eficiente del agua está muy relacionado con las altas tecnologías, ¿no? Tecnologías de comunicación, tecnologías de análisis de datos, tecnología de toma de decisiones. Entonces tenemos este acuerdo para búsqueda de sinergias conjuntas, desarrollo de tecnologías, sobre todo relacionado con la gestión eficiente del agua. Ya otros años ya habíamos hecho proyectos como una gestión inteligente de acuíferos y, lógicamente, estamos muchas empresas en el clúster que hacemos gestión inteligente del agua. Y, de hecho, en este marco de cooperación con Tecnara también tenemos una jornada este viernes que se llama Agua y Tecnología, en la cual vamos a poner ahí a comentar cosas que estamos trabajando relacionadas con este ámbito, ¿no? Otros clústeres donde podríamos tener también colaboración, estamos empezando también con el agroalimentario, pues por todo el tema de gestión eficiente agroalimentaria relacionado con el mundo del agua. Se habla de internacionalización, pero estamos en la mesa de investigación e innovación. Entonces, quizá lo que podríamos estar hablando es de cómo podemos internacionalizar esa investigación y es ineludible pues, pasar a hablar un poco de lo que serían los programas europeos. Desde hace muchos años, pues los programas como el Horizon 2020 se entienden como una forma de financiar donde faltan otros recursos la investigación y la innovación, pero es que son muy variados. Tenemos programas medioambientales como los LIFE, la cooperación cercana, como los transfronterizos, programas que favorecen también el acceder a otros continentes. Madre de Dios, qué lejos quedan, ¿no? Pero bueno, se habla de las Women Tech de Cignara, que son de CINAE, perdón, que son CINARA, ¿no? Ya como se ve la cooperación. Se habla de las Women Tech de CINAE, que son súper activas en
en programas europeos, pero bueno, eso ya lo sabemos. La cuestión sería qué ventaja le puede aportar a uno de vuestros socios participar en un programa europeo. Bueno, de hecho, la verdad es que hay que reconocer, aquí tenemos a Marisa, la gerente del clúster CINAE, y a Clara, son unas expertas en proyectos europeos y en gestionar todos estos socios, a veces que parecemos divergentes, pero que estamos muy alineados. Ellas consiguieron ya un proyecto europeo hace unos años, hace 3 años, de 2 millones de euros, que ponía en cooperación a 9 países distintos. Entonces, ahí se aprendió mucho. Hemos generado muchísimas sinergias, hemos puesto nuestros productos en laboratorios de verdad en diferentes países de este proyecto europeo. Se han dado a conocer. Ha habido oportunidades de negocio derivadas de este proyecto europeo y las conclusiones hace poco se presentaron en Bruselas. Ha sido un éxito y la verdad es que se están generando oportunidades de negocio para las empresas que han participado en ese proyecto europeo, tanto de como del resto de los 9 países. La verdad es que es una vía de internacionalización muy buena el poder participar en proyectos europeos en cooperación. Gracias. Un último tema se me ocurría para terminar esta mesa y se me viene a la cabeza todo esto que se habla ahora de la industria 4.0. Me acuerdo un poco de lo de Cervantes y Don Quijote de la Mancha, ¿no? Hace 4 o 5 años escribí un libro o una serie de libros que hablaban de la industria 4.0 y muchos los hemos leído y muchos de alguna manera pues están transmitiendo un mensaje muy potente, ¿no? Pero de alguna manera unos ven gigantes, otros ven molinos y arremeter contra los molinos que representan la tecnología, en este caso, pues puede llevarte a que te pegues un buen revolcón. Entonces, yo lo que quería hablar de la industria 4.0, que en definitiva lleva incluido un proceso dramático de transformación digital, como todos nos están explicando, pues claro, esto es diferente por sectores, hay diferentes velocidades, hay diferentes formas de verlo. Entonces, con tanta información que nos está llegando, a mí me gustaría saber de vuestra palabra si esto es una realidad, si esto es un futurible. ¿Cómo estáis viviendo esta situación? Y quizá pues volvemos a empezar por la derecha y ya terminaremos por la izquierda. Porque sí quería añadir, perdona, antes de darte la palabra, y con esto me gustaría enlazar las dos mesas. La industria 4.0 se basa en la innovación, pero solo persigue la competitividad, ¿no? Tener un tejido industrial más preparado para competir en este mundo tan global. Pero bueno, eso nos lo van a contar en la siguiente mesa. Así que, Javier, ¿qué opinión te merece ese tema? Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de ver molinos, ¿no? Porque aunque el sector salud es especial, tenemos ya el proyecto que hemos comentado antes de telemonitorización de las altas de hospitales. El propio Ministerio lo calificó como industria 4.4, porque incluye pues sistemas de trazabilidad, de sensorización, de captura de datos, de proceso, de visita en la nube y almacenamiento en la nube y servicios desde la nube. En Aragel tenemos también empresas industriales puras, como laboratorios farmacéuticos o empresas de fabricación de equipamientos o de tecnologías médicas. Pero también donde se podría aplicar el concepto de industria 4.0 pues de una forma mucho más literal. Pero los hospitales, por ejemplo, también están muy necesitados y al fin y al cabo son unos centros que están gestionados por procesos, o sea que cabe perfectamente todas las tareas de sensorización, de trazabilidad, con las que generaríamos eficiencias y, como decías, se aumentaría la competitividad del propio hospital, ¿no? También en el ámbito médico, toda la explotación del Big Data es un tema interesantísimo, porque todo lo que es la canalización de los datos puede llegar a asimilar cosas que han pasado e incluso realizar modelos predictivos, que puede ser en cuanto a la enfermedad o en cuanto a políticas sanitarias, generando importantes eficiencias y centrando el tiro donde se debe de disparar con el tema de generar eficiencias y hacer planificaciones futuras. En cuanto a proyectos que tengamos para este año, tenemos alguno, como puede ser el de la habitación inteligente,
que es una habitación sensorizada en la que la cama donde está el paciente tiene unos sensores, tiene una comunicación médico-enfermera, resuelve el ocio del paciente y mantiene todo lo que es los datos de tomas de constantes y historia clínica. Luego tenemos también un proceso de optimización de procesos de gestión en hospitales, un proyecto, y luego otro que también se trae a colación, lo que son los drones, que es la mejora de la logística farmacéutica utilizando drones en logística de última milla en aquellas poblaciones en las cuales son proclives a emergencias o situaciones de aislamiento. Que esto en Aragón, como todos sabemos, es bastante frecuente, ¿no? Porque Aragón tiene una población dispersa y se conseguiría con esto una optimización de la logística farmacéutica. Por lo tanto, volviendo a la anterior pregunta del cross-sectorial, claro, desde Aragel podemos tener muchas connotaciones con el clúster de TIC, con las empresas de TIC, incluso con AERA, con los drones, y por supuesto con el clúster de alimentación, porque también tenemos algún proyecto en marcha sobre nutracéuticos que están muy relacionados. O sea que se cumplen estas funciones de cross-sectorial desde Aragel en la política general de clúster. Por alusiones casi te diría. Hasta el momento en el clúster de alimentación estábamos centrados en lo que es la innovación en producto. Ahora hemos dado un giro viendo cómo ha evolucionado. No sé si tarde o pronto, siempre hay versiones, que nos tenemos que adelantar a los gustos. El marketing, la promoción es fundamental en los negocios. O sea, puedes producir muy bien, pero si no eres capaz de poner en el mercado y comercializar, no tienes nada que hacer. Y yo creo que el tema de las TIC son muy importantes porque nos facilitan los datos en tiempo real. El problema es el cómo. Si un señor cuando ve un producto de alimentos de Aragón y le da un botoncito y se encienden las alarmas de que gusta, que no gusta, nos ayudaría a cada día mejorar nuestro producto, a lanzar nuevos productos. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Estamos estudiando un proyecto de tener una información en tiempo real con nuestros smartphones, con nuestros teléfonos inalámbricos para poder tener en tiempo real y analizar los datos a través del Big Data. Y hay otro proyecto que estamos desarrollando entre dos empresas agroalimentarias, que es que toda la masa social, que si nosotros nos miramos alrededor, gente que trabaja en las empresas, colaboradores, familia, estén informando permanentemente de lo que está viendo en el mercado sobre temas concretos que le interesan a la empresa. Una es adelantarnos a los gustos y tendencias del mercado, y la otra es ser un vigía de qué se está haciendo en cada momento en el mercado para que nuestro producto esté cuidado, pueda funcionar mejor y a la larga que las empresas tengan una larga durabilidad, que es lo que pretendemos con todos, con la innovación, que la empresa dure muchos años. Ya se ha hablado antes, todo lo que nos rodea, el medio ambiente, las personas, los empresarios, todo tiene que estar ligado a la innovación. Entonces ese es el camino de las TIC que nosotros creemos que podemos poner en valor. Bueno, en nuestro clúster, lógicamente, es una prioridad, porque el uso eficiente del agua está irremediablemente relacionado con el uso de tecnologías, ¿no? Estamos hablando de que tenemos tecnologías de medición de cantidad de agua, de calidad de agua, pero también tenemos tecnologías de comunicación a distancia, softwares que analizan esta información, algoritmos que predicen comportamientos y consumos anómalos, y lógicamente también se están desarrollando tecnologías o aplicaciones o web o aplicaciones para smartphones para ayudar al uso eficiente del agua. Las aplicaciones y la tecnología relacionadas con este uso lógicamente tienen que ser online. La gestión eficiente del agua hace que la reacción rápida ante una fuga, un despilfarro, una toma ilegal, esto sea importante con tecnología. Si no, de otra forma es imposible. Más que las propias pymes o las empresas o organizaciones que estamos en el clúster tengamos un sistema automatizado tipo 4.0 como las grandes empresas de automoción u otras, es que proporcionamos la tecnología para que las compañías que gestionan el agua realmente sean empresas 4.0. Bueno, pues hemos hablado de investigación, innovación. Habéis comentado mucho del Big Data, y quizá no sea hoy el día, pero en el Instituto Tecnológico de Aragón tenemos una herramienta muy chula que ya os la explicaremos, el Moriarty, pero bueno, no procede, viene otra mesa después. Hablamos de investigación e innovación. Los clústeres por sí mismos no emplean a mucha gente, sino que son
el empleo que pueden llegar a crear, partiendo del que tienen, es la suma del de todos sus socios. Sin embargo, la calidad de los socios y lo que comparten pues nos permiten, desde el punto de vista de la investigación y la innovación, encontrar resultados que lógicamente sean aplicables, porque es una realidad, los proyectos que nos habéis contado no son únicamente tendencias, y os agradezco muchísimo la presencia y damos paso a la siguiente mesa.